¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República en este viernes 6 de diciembre de 2019. Les saluda Wendy Monterrosa. En septiembre de 2014, El Salvador firmó con la Corporación Reto del Milenio el programa de inversión Fomilenio 2, un proyecto a 5 años con el objetivo principal de contribuir a la reducción de la pobreza. Este compacto tiene una inversión total de $365 millones, 277 aportados por el país norteamericano y el resto son contrapartida del gobierno salvadoreño. Contempla 3 componentes a intervenir: capital humano, clima de inversiones e infraestructura logística. Si bien quedan 9 meses para que finalice este programa, que se desarrolla principalmente en la zona costera, es pertinente hacer un balance sobre su ejecución, revisar obras y avances obtenidos hasta el momento. Sobre esta base es importante preguntarnos, ¿qué tanto está beneficiando esta inversión a la población? ¿Cómo va el proceso de ejecución de estos proyectos? ¿Se concluirá a tiempo? De estos y otros temas hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Bien, y como ya lo decíamos en la introducción de este espacio, vamos a conversar esta mañana con el presidente de Fomilenio 2, William Pleites. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, Wendy. Gracias por invitarme. Soy director ejecutivo. Director ejecutivo de Fomilenio 2. Gracias por la aclaración. A ver, es importante revisar varios proyectos. Hay mucha información sobre Fomilenio y mucho que preguntarle esta mañana, pero considero que es importante que nos explique qué puede destacar usted en estos 4 años de Fomilenio 2. Mire, quizás lo más importante es que nosotros, desde que se diseñó este programa, la verdad que nos trazamos una meta muy ambiciosa, ¿verdad? No solamente asegurar una implementación exitosa de los 3 proyectos del convenio, sino que Fomilenio 2 se convirtiera en un referente para una estrategia de inversión, empleo y crecimiento económico en El Salvador. Porque, como digo, no se trata solamente de implementar proyectos, sino que al final de cuentas de identificar, ¿verdad?, o atacar cuáles son aquellos aspectos que más pueden estar obstaculizando el crecimiento económico y la generación de empleo en El Salvador. Entonces yo creo que eso es lo que diferencia de manera sustancial al programa Fomilenio 2 de cualquier otro proyecto de cooperación, ¿verdad? Más allá de las obras que quedan, en realidad también queda como cierto tipo de recomendaciones de política pública que son claves, sobre todo para un país que yo diría tiene prácticamente quizá ya aproximadamente unos casi 20 años de carecer de un modelo de desarrollo. O sea, recuérdese que a finales de los años 80 se comenzó a impulsar el modelo de promoción de exportaciones, ¿verdad? Y en donde se partía que se le apostaba a obtener tasas de crecimiento robustas y sostenidas basadas en la ampliación y diversificación de las exportaciones intensivas en el uso de mano de obra. Pero en realidad lo que se observó pues es que por no tener un análisis adecuado del impacto de las migraciones y de las remesas, en realidad nosotros hemos sido víctimas de lo que en economía se le llama una enfermedad de remesas o enfermedad holandesa, le llaman también, ¿verdad? Y que está relacionado pues a que en realidad este es un país relativamente caro para producir. Entonces, si uno lo ve desde la óptica del sector externo de la economía, la principal fuente de divisas son las remesas, ¿verdad? Y es un país que ha estado dependiendo de la exportación, llamémosle así, de mano de obra. Entonces, contra ese tipo de dinámica es que de alguna manera también está diseñado un programa de esta naturaleza. Cómo comenzar a generar condiciones para generar una cantidad suficiente de empleos en el país, ¿verdad? Para que esa presión, alguien decía, para que, llamémosle, para que esa hemorragia de desarrollo que supone el hecho de que tanta gente se haya estado yendo en las últimas décadas continúe. Y que El Salvador finalmente pues logre crecer a tasas más arriba del 2%, como ha sido, digamos, el promedio en las últimas décadas. Director, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Qué dificultades ustedes se han encontrado en el camino en este programa de Fomilenio 2 para poder ejecutar los proyectos? Mire, en realidad algunas son como, llamémosle así, reconocidas, inclusive eran parte de alguna manera del diagnóstico que se
formuló o que se utilizó para formular Fomilenio 2. Este tema de la tramitología es uno de ellos, ¿verdad? O sea, muchas de las intervenciones de Fomilenio 2 tienen que ver con obras de infraestructura. Y por supuesto eso supone realizar trámites de diferente naturaleza, desde, por decirle algo, permisos ambientales, pueden ser, por ejemplo, legalización de terrenos, ¿verdad? Y ahí nos hemos encontrado con una diversidad de situaciones, algunas verdaderamente, yo diría, algunas verdaderamente como simbólicas, ¿verdad? Por ejemplo, comprar un terreno, hay casos donde ha requerido más de 2 años para poder realizarlo. Tal vez se trataba de que era un terreno, o pasó, por ejemplo, en el recinto fronterizo El Amatillo, de más de 140 dueños, tuvo que haberse echado mano de lo que se llama una ley de derechos acotados, de manera tal y asegurarse precisamente pues que no hubiera ninguna persona con derechos inconforme, y si había un inconforme prácticamente irlo a tratar a la instancia de un juez, o en otros casos, por ejemplo, también con centros escolares que creíamos que no tenían problemas de legalización y de repente ocurría que la mitad del terreno estaba en propiedad del Ministerio de Educación, pero otra mitad del terreno, o una porción del terreno, por ejemplo, no era del ministerio, y había que proceder definitivamente también a... ¿Se logró legalizar el 100% de las escuelas? Bueno, en algunos casos se llegó al extremo en donde prácticamente el lugar donde, para poder nosotros hacer la intervención, ¿verdad? Ahí ya con la colaboración del alcalde, los alcaldes han jugado un papel bien importante, ¿verdad? Contribuyeron a identificar un nuevo terreno para que nosotros pudiéramos realizar la construcción. Quedan prácticamente un poquito más de 9 meses para que concluya este programa de Fomilenio 2. ¿Qué va a pasar después con estos proyectos que ustedes van a finalizar? ¿Cómo se va a garantizar la sostenibilidad de estos proyectos, el seguimiento? ¿Está preparado realmente el país para eso? Justamente, ¿verdad? Como parte de lo que se busca, decía, es en realidad sentar las bases, o por lo menos contribuir a sentar las bases para una estrategia de desarrollo. En este caso, por ejemplo, para poder otorgarse un programa de cooperación de esta naturaleza, también se exigen condiciones, ¿verdad? O sea, prácticamente el gobierno de El Salvador firma compromisos, ¿verdad? O firmó compromisos al momento de suscribir el convenio del Reto del Milenio, donde esos compromisos están relacionados a la sostenibilidad de las intervenciones. Solo por ponerle un ejemplo, vaya, nosotros, por ejemplo, vamos a construir, vamos a tener 3 intervenciones en construcción de carreteras o rehabilitación de carreteras. Tenemos la ampliación del tramo vial entre la carretera hacia el aeropuerto y Zacatecoluca, la ampliación a 4 carriles. Tenemos casi 6 kilómetros entre el desvío de Santa Rosa de Lima y El Amatillo, y tenemos también un bypass, ¿verdad?, entre las carreteras hacia Sonsonate y Santa Ana. Entonces, por supuesto, como para asegurarse que haya un buen mantenimiento, una de las condiciones establecidas consiste precisamente pues, en que se fortalezca financieramente el fovial. Entonces, en este caso, ya más o menos se ha estimado en cuánto se tiene que fortalecer financieramente el fovial por año, y esa es una de las condiciones que va a tener que ser cumplida en los próximos meses. Igual, por ejemplo, en términos de un fondo para el mantenimiento de los centros escolares, ¿verdad? En algunos casos, por ejemplo, están relacionados como, por ejemplo, darle sostenibilidad financiera al organismo de mejora regulatoria. O sea, cada una de las intervenciones tiene compromisos que han sido suscritos con el gobierno a efecto de darle sostenibilidad. Claro, la aspiración nuestra no solamente la sostenibilidad. La aspiración nuestra es que en algunos casos, sobre todo cuando los resultados son como muy positivos, ¿verdad? Es también escalar las intervenciones. Por ejemplo, nosotros estamos apoyando los 45 sistemas integrados de escuela inclusiva de tiempo pleno. Entonces, nosotros creemos que eso es un modelo eficiente, un modelo de relativamente bajo costo, ¿verdad?, para mejorar la calidad de la educación en El Salvador, ¿verdad? Nosotros no tenemos infraestructura suficiente, por ejemplo, para poder mantener, no sé, durante 8 horas diarias, por ejemplo, a la población estudiantil en los centros escolares que tenemos. Entonces, para eso básicamente sirve también este esquema de
la jornada extendida, donde los diferentes centros educativos comparten las fortalezas que tiene cada uno de ellos, ¿verdad? Director, sobre la parte de sostenibilidad, ¿cree usted que el país tenga las condiciones, no solamente de recursos, sino que la voluntad para poder darle seguimiento a estos proyectos sin la presión de un organismo internacional o el monitoreo de este? Bueno, yo lo que creo es que en realidad el país en general, no digo el Estado, el país tiene los recursos para poder hacerlo. Yo digo, en realidad, si usted lo ve en El Salvador, hoy hay más dinero que nunca circulando. Lo que pasa es que tenemos una economía dominada por el consumo y por las importaciones. Pero en realidad, si uno lo ve desde la perspectiva de infraestructura, bueno, aquí, y ha pasado no solamente en El Salvador, sino que casi en todos los países de América Latina, el grueso, la mayor parte de la infraestructura escolar se construyó en los años 60 y en los años 70. Entonces, el país necesita volver a darle prioridad, por ejemplo, a este tipo de temas, para que se disponga de los recursos necesarios para, decíamos, escalar este tipo de intervenciones. Perfecto, vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. Les recuerdo que estamos en las redes sociales. Puede participar, enviarnos sus preguntas, comentarios en nuestras cuentas. Estamos en Twitter como República 33 TV, a través de WhatsApp 7318-7627 y nos encuentra en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana conversando con el director ejecutivo de Fomilenio 2, William Pleité. Son las 6 de la mañana con 49 minutos. Director, hasta el momento del programa Fomilenio 2, ¿cuánto se ha ejecutado hasta diciembre de este año con respecto al monto que ustedes tienen programado? Bueno, mire, en realidad nosotros a diciembre nosotros diferenciamos como dos cifras, ¿verdad? Lo que son los compromisos y los desembolsos. Los compromisos es aquello donde ya tenemos un contrato firmado y prácticamente pues ya estamos con eso dando inicio al proceso de implementación. De hecho, tenemos una gráfica ahí en pantalla que la ha puesto producción, donde habla precisamente de eso, de la proyección de ejecución presupuestaria que tienen ustedes. Entonces, como usted puede ver, básicamente pues nosotros tenemos acá que ahí tenemos ejecución presupuestaria. Estamos hablando que nosotros tendríamos alrededor de bueno, así en porcentaje no lo tengo aquí, pero serían aproximadamente 160 millones implementados, ¿verdad? Y 327 millones comprometidos. O sea que estamos hablando del 90% de los recursos ya comprometidos. Okay. Para ejecutarse el resto, digamos, en estos 9 meses que quedan. Exactamente. Yo aquí tenía una grafiquita, así que fundamentalmente son como los recursos que son proporcionados por MSC, ¿verdad? Que de alguna manera evidencian cuál es como la dinámica a través de la cual se ejecuta este tipo de programa. Nosotros prácticamente pasamos quizás los primeros 3 años y medio, ¿verdad?, dentro de lo que serían la elaboración de los diagnósticos, las caracterizaciones, las prefactibilidades, la elaboración de los diseños, y prácticamente pues en el último año y medio es donde se concentran las implementaciones. Aquí la clave es tener en cuenta que se trata de un programa de 5 años, ¿verdad?, en donde prácticamente todo lo que viene de la cooperación internacional, si no se ejecuta, se pierde. Sí. Entonces, precisamente por eso que nos comenta, ¿cómo va, por ejemplo, en cuanto a los tiempos que ustedes tienen estipulados, los proyectos que se están desarrollando actualmente? ¿Van a cumplir con los tiempos según calendario? Eso es de alguna manera lo que se trataba de evidenciar con este gráfico, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, de los fondos MSC, estaríamos cerrando con 159, a estas alturas, ¿verdad? Tenemos 159 millones de dólares ya ejecutados, desembolsados, ¿verdad?, de los 277, y prácticamente estamos en la etapa en donde todos los proyectos en marcha están día a día aportándole a los desembolsos, ¿verdad? Entonces, por eso la clave, la primera meta importante es tratar de tener todos los recursos comprometidos lo más pronto posible. Entonces, nosotros hemos tenido proyectos de diferente naturaleza, algunos cuya implementación inició mucho más temprano.
Por ejemplo, no es lo mismo estar interviniendo, por ejemplo, proyectos de capital humano, de fortalecimiento de la calidad de la educación, donde nosotros comenzamos a implementar desde hace aproximadamente 2 años y medio, ¿verdad? O en el caso de los centros educativos, donde comenzamos hace aproximadamente 1 año o 1 año y pico, ¿verdad? O la carretera, que también la iniciamos hace un poquito más de 1 año, pero hay otros como el Fondo de Apuestas por Inversiones, que ese tiene una particularidad, y es que es una herramienta completamente nueva, ¿verdad? Y eso supuso, ¿verdad?, que prácticamente primero tuviéramos que afinar esa herramienta, y en ese caso la mayoría de los proyectos en realidad tienen no más de 6 meses de haber iniciado la implementación. Entiendo que este proyecto del Fondo de Apuestas por Inversiones, API, solo se logró concluir en 2018 1 de los 9 que tienen, ¿es así? Exactamente, de los 9 solamente se logró concluir uno, que por cierto era de asistencia técnica, ¿verdad? O sea, nosotros teníamos 2 proyectos de asistencia técnica y 7 de infraestructura en API. Entonces, el de asistencia técnica de la Asociación de Productores Agropecuarios de Nueva Concepción se terminó de implementar. Hay uno en marcha que es el que se está haciendo con Aeroman, ¿verdad?, que es la capacitación y certificación de casi que 950 técnicos aeronáuticos, donde prácticamente pues ya tenemos, a estas alturas tenemos casi que la mitad, ¿verdad?, de los técnicos certificados, y los otros están en proceso. ¿Se van a concluir a tiempo estos 8 proyectos? De hecho, ya es gente que está, ya es parte de un programa que va a terminar, si mal no me recuerdo, creo que ahí por julio, agosto, o sea, de manera tal pues que casi que vamos a terminar con el periodo de implementación, pero así estaba programado. Sobre esa parte de clima de inversiones también están los asocios públicos privados. ¿Por qué hasta el momento no han logrado concluir un proyecto de asocio público-privado? ¿Cómo va el proceso? Nosotros en realidad ahí teníamos, yo diría, dos compromisos que asegurar. El primero era que fueran lanzados al mercado durante el periodo de vigencia del convenio al menos 2 proyectos para ser asocios público-privados. Ya se lanzó uno, que es el de la terminal de carga del aeropuerto internacional, ¿verdad? Este es un proyecto interesante. Quiero decirle que han retirado bases de licitación cerca de 30 empresas, creo que 28, ¿verdad? Tenemos entendido que hay por lo menos 8, ¿verdad?, que ya están en la fase avanzada de preparación de las ofertas, lo cual indica pues que definitivamente se trataba de un proyecto donde hay mucho apetito en el mercado. El otro proyecto lo pensamos lanzar el próximo mes, que es el de la iluminación y videovigilancia de 144 kilómetros, ¿verdad? Con eso básicamente el gobierno de El Salvador estaría cumpliendo con ese compromiso cuando suscribió el convenio. Por supuesto, lo que se hace en los socios público-privados no se limita solamente a eso. MSC, a través de Fomilenio, ha financiado varios estudios, ¿verdad?, como por ejemplo el de los recintos fronterizos de Lamatillo, Anguiatú, la Achadura y el POI, ¿verdad?, que en principio pues también se está evaluando la pertinencia, la conveniencia de poder ser estructurados como asocios público-privados. Tenemos también otros 2 proyectos de iluminación y videovigilancia que recientemente los ha solicitado el Ministerio de Obras Públicas, y tenemos también un tramo carretero entre la frontera de la Achadura y el Kilo 5. ¿Qué factores, director, han incidido para que estos proyectos no se agilicen con, digamos, la velocidad que se requiere? Le pregunto esto porque en el pasado también se hicieron varios estudios de factibilidad a través de PROESA, ¿no? Mire, en realidad se trata de una herramienta nueva. Yo me recuerdo que cuando entré a Fomilenio, prácticamente ahí me dijeron que ya había 2 proyectos con los cuales se iba a arrancar, ¿verdad? Los asocios público-privados. Uno era la terminal de pasajeros del aeropuerto internacional y el otro era un parque eólico en Metapán. Sin embargo, en la administración anterior se tomó la decisión de que no se iba a comenzar con esos proyectos. Hubo que realizar una visita a Washington para poder elaborar una nueva lista de proyectos a evaluar. Así fue como salieron estos otros de los que he estado conversando, ¿verdad? Y, por supuesto, eso significó volver a realizar, pues, realizar estudios nuevos. Entonces, algunos no dieron también los resultados. Hicimos estudios para un parque tecnológico en Zacatecoluca, también para el aeropuerto de Ilopango.
y los 2 estudios de los 4 iniciales que se realizaron ya bajo nuestra administración, que sí dieron resultados positivos, eran el de iluminación y videovigilancia y el de la terminal de carga. Agréguele que a veces nos enfrentamos también, ¿verdad?, con que ya cuando el proceso estaba listo para ser lanzado al mercado, hubo cierta resistencia en la administración anterior con la terminal de carga. Felizmente, pues eso fue superado. Y ahora... Un sindicato de trabajadores, ¿no?, que estaban de alguna forma... Mire, en realidad había una diversidad, ¿verdad? ¿O era más allá de eso? Creo que era más allá, definitivamente, ¿verdad? No, o sea, de hecho nosotros lo que teníamos al final de cuentas, que fue lo que se nos expresó, fue que la junta directiva de la institución tenía algunas objeciones al respecto. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de esa entrevista. Recuerde que estamos en las redes sociales, puede buscarnos para enviarnos sus preguntas, comentarios sobre los temas que estamos abordando esta mañana. La inversión de Fomilenio 2, estamos en Twitter como República 33 TV, a través de WhatsApp 7318-7627 y estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con el director ejecutivo de Fomilenio 2, William Pleites, y yo le preguntaba antes de ir a la pausa sobre los proyectos de asocio público-privado y creo que es importante establecer esa diferencia entre un APP y privatización. No, exacto. Y realmente yo decía que es tan abismal la diferencia entre un asocio público-privado y una privatización que es casi similar hasta la diferencia entre comprar y vender, ¿verdad? En realidad, a través de las privatizaciones, el Estado vende activos. A través de los asocios público-privados, el Estado compra activos. Le voy a poner un caso allá. Supongamos que se quisiera estructurar un asocio público-privado para un metro, ¿verdad?, aquí en San Salvador. El Salvador, el Estado no tiene un metro, ¿verdad? Pero sin embargo, si se estructura un proyecto de asocio público-privado y los números indican, ¿verdad?, cuál sería la manera de poder viabilizar ese proyecto, ¿verdad? Entonces van a haber privados que van a participar en este caso, pues en lo que sería el diseño, el financiamiento, la construcción y la operación y el mantenimiento de ese metro, y después de cierto tiempo esa propiedad va a pasar a manos del Estado. O sea que es prácticamente como construir, ¿verdad?, o como comprar a largo plazo, con la diferencia que usted, en vez de estarse endeudando con un organismo internacional de financiamiento tradicional como un banco, ¿verdad?, usted lo está haciendo a través de, en este caso, empresas que al mismo tiempo se encargan de operar ese activo durante un determinado periodo. Esa es la gran diferencia, así resumidamente, entre una privatización y un asocio público-privado. Fíjese, vaya, por ejemplo, en Puerto Rico pasó una experiencia interesante con el déficit de infraestructura escolar. Bueno, se dieron cuenta pues que realmente necesitaban inversiones de cerca de $1.000 millones para mejorar el estado de la infraestructura, que el Estado no los tenía. Entonces prácticamente se estructuraron 3 proyectos de asocio público-privado, a través de los cuales privados comenzaron a hacer los diseños, la construcción y el mantenimiento por un determinado tiempo de esos centros escolares, y después de un periodo de 20, 25 años, por supuesto, pues, o sea, se los daban al Estado. O sea, en realidad ellos se encargaban del mantenimiento de los centros escolares, no intervenían en absoluto en el tema educativo. Y el Estado en ese tiempo tenía que hacerles pago firme. Una vez terminó ese periodo, entonces el Estado deja de hacer las erogaciones correspondientes, porque prácticamente toda la infraestructura es del Estado. Hablando de escuelas, precisamente de estas 46 que ustedes tienen como plan intervenir, ¿cuántas hasta el momento se han realizado proyectos en los centros escolares? Bueno, en realidad nosotros estamos interviniendo permanentemente en 45 sistemas integrados que incluyen 349 centros educativos, pero de los cuales en la parte de infraestructura estamos interviniendo en 46. A estas alturas hay 10 ya terminados, ¿verdad? Prácticamente al inicio del año escolar
vamos a tener quizá otros 10 más ya en el mes de enero. Ahora viene una producción bastante acelerada también ya, porque estamos en la etapa final de varios de los otros centros escolares, pero decir, ¿verdad?, que en realidad la intervención en infraestructura es solamente una de 13 intervenciones que nosotros tenemos ahí. Por ejemplo, tenemos 1.130 estudiantes matriculados en 3 nuevos bachilleratos técnicos vocacionales. En Serviempresas tenemos 565, 290 en agronegocios y 155 en industria e innovación. Además hay 120 estudiantes en bachilleratos generales, ¿verdad?, que también se les está ofreciendo diplomados técnicos, ¿verdad? Tenemos adicionalmente 16.593 estudiantes de tercer ciclo y bachillerato ya beneficiándose con toda una diversidad de programas para lo que se le llama la jornada extendida, donde la gente está aprendiendo o participando en talleres de robótica, diseño de espacio web, arte, cultura, inglés, deporte, solución creativa de conflictos, prevención de violencia. Mire, es impresionante la sed y el avance que se está experimentando en el aprendizaje del idioma inglés, no solamente de los estudiantes, sino que también del personal docente. ¿Cómo miden ustedes estos resultados? Bueno, básicamente, uno, cuando usted va a cualquier centro educativo y siempre hay un módulo donde la gente está proporcionando cuáles son como los avances que están experimentando en el manejo del inglés como lengua extranjera. La semana anterior, por ejemplo, participé en la graduación de 153 docentes, fíjese, especialistas de inglés, 81 docentes no especialistas en inglés, pero que estaban enseñando esa materia, y 99 talleristas, ¿verdad? Que todos ellos, de acuerdo porque prácticamente, hay un proceso de certificación del manejo del idioma inglés como lengua extranjera, que en este caso está siendo conducido por la escuela americana, y en donde básicamente para cada uno de los niveles se va estableciendo una meta. A la gente se le evalúa, ¿verdad?, cuál es el nivel de inicio, y básicamente sobre la base de eso se va estableciendo un programa de avance en el aprendizaje del idioma. Director, ¿y qué tanto la situación de inseguridad de la que no escapan muchas escuelas de nuestro país han afectado de alguna forma esta intervención que ustedes han hecho en los centros escolares? Mire, siempre es un tema que está presente. Yo quisiera decirle que se han presentado algunos problemitas a veces, ¿verdad?, pero aquí la participación de los gobiernos municipales y de las comunidades ha sido fundamental para poder mitigar ese tipo de riesgo, ¿verdad? Yo diría que en la medida que, sobre todo, pues los líderes locales se dan cuenta de la relevancia que tiene un programa de esta naturaleza, de alguna manera se generan gestiones, ¿verdad?, que permiten o que nos han permitido, que hasta ahora yo diría que no ha sido un obstáculo mayor. Pero fíjese, siguiendo, nosotros tenemos también tenemos 45 sistemas integrados. En cada sistema integrado tenemos bibliotecas, ¿verdad? Por lo menos tenemos 2 bibliotecas por cada sistema integrado. Hemos instalado 90 nuevas bibliotecas donde se han otorgado 90.000 libros, ¿verdad? Y 9.833 lectores digitales electrónicos que están siendo utilizados por la población estudiantil. Tenemos más de 1.300 docentes, profesionales y gerentes que han concluido un diploma de educación no sexista. Por otro lado, quizá una de las contribuciones más importantes es en el área de la información. Hemos dotado al Ministerio de Educación de un sistema de información para la gestión educativa salvadoreña, SIGE se le denomina, que prácticamente permite que ahora en tiempo real, ¿verdad?, se estén registrando todo lo que pasa en términos de matrícula, notas, asistencia a los estudiantes, y hay una diversidad de módulos en curso también. Ahora bien, esta parte de las escuelas, por ejemplo, significa, digamos, un reto bastante importante para el gobierno en términos de lograr esa sostenibilidad que ustedes están ejecutando al finalizar este proyecto, por ejemplo, y lograr que esas escuelas se mantengan con todos los proyectos que ustedes han estado realizando. Y lo digo porque al revisar el presupuesto del próximo año se tiene un incremento de 17 millones con respecto a este, pero prácticamente el 70% de ese presupuesto se va para el rubro de salarios. No, definitivamente ahí hay un reto grande, ¿verdad? Mire, yo decía, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, en los años 70, en 1974 en particular, el presupuesto en educación llegó a representar el 24%, ¿verdad?, del gasto público total. Ahora apenas representa el 14%.
O sea, definitivamente hay que incrementar las asignaciones. Yo diría que ese es como uno de los desafíos más grandes que tiene hacia adelante el Estado salvadoreño, ¿verdad? Ponerse de acuerdo para darle la prioridad que se merece a la educación. Y eso definitivamente pasa por un diálogo político, ¿verdad? Hay que hacerlo. O sea, nosotros estamos interviniendo apenas el 8% de los centros, del total de centros educativos del país, y en infraestructura solamente lo que se le llama los centros educativos integrales. O sea, las necesidades están cuantificadas en el plan El Salvador Educado. Hay cifras ya definitivamente de lo que se necesita en materia de infraestructura, pero como nosotros decimos, la infraestructura es solamente una parte para mejorar. Miren, nos ha dado un gran gusto porque las mejores notas que se sacaron en la PAES recientemente, varios provienen de los programas nuestros. La mayor nota, por ejemplo, fue de un muchacho del centro escolar de la Unión, ¿verdad? Y que estudia el bachillerato de Serviempresa Empresa. Entonces, eso lo que quiere decir es que, además de la infraestructura, la modificación de las currículas y que sean como más adaptadas porque estamos en una época que, sobre todo con la revolución tecnológica en curso, el modelo viejo en donde el éxito en la educación dependía de la calidad que tenía el docente para enseñar, se ha sido modificado. Hoy el docente tiene que enseñar a aprender, porque realmente son los estudiantes los que llevan el rol protagónico en el proceso de aprendizaje. Director, hay un punto clave que quiero preguntarle que está lógicamente vinculado con los proyectos de Fomilenio. Tiene que ver con El Salvador volvió a reprobar por tercera vez el indicador de combate a la corrupción de 20 indicadores que se miden en los países. ¿Cómo se explica esto y qué implicaciones tiene en términos de poder seguir recibiendo cooperación internacional? Vaya, mire, en realidad, como usted bien lo dice, este es un indicador que se construye con una diversidad, es como un indicador consolidado, construido con aproximadamente 23 subindicadores, que son elaborados o proporcionados por una diversidad de fuentes. Y en efecto, por tercer año consecutivo, no se ha alcanzado la nota mínima, llamémosle así, para poderla aprobar, con el agravante de que se trata de un indicador que es de cumplimiento obligatorio. En este caso, cuando se trata de programas en marcha, o inclusive cuando se está evaluando la posibilidad de suscribir un nuevo convenio, para MSC la clave es el compromiso del gobierno de turno con una estrategia que vaya orientada a salir de esa situación, es decir, a superar esa situación de incumplimiento para que en los ejercicios hacia adelante se cumpla, teniendo en cuenta que las cifras utilizadas generalmente llevan entre 1 año a 2 años de rezago. O sea, la evaluación que se está haciendo ahora corresponde a cifras que fueron elaboradas con información, como digo, básicamente de 2018, ¿verdad? Y algunas inclusive de 2017. Habría que ver y revisar este año si realmente hay momentos claves para poder que se puedan medir de diferente manera, ¿no? Por eso es de que MSC tiene una junta directiva, ¿verdad? Donde los países que están en esta situación son evaluados y no se le evalúa solamente el comportamiento del indicador, sino qué es lo que está haciendo el gobierno, porque es como caer en esa situación de decir, estamos en la mira. Ese es básicamente lo que significa cuando uno cae en rojo en un indicador de cumplimiento obligatorio. Ahora bien, yo le preguntaba qué implica esto en términos de poder seguir recibiendo cooperación, y le pregunto esto porque hay ejemplos de países que tengan un seguimiento más allá de Fomilenio, por ejemplo en Fomilenio 3, ¿se puede pensar en eso o realmente no? Mire, hoy por hoy la preocupación fundamental de MSC está concentrada en la finalización exitosa de Fomilenio 2 y en que el gobierno de El Salvador demuestra de que está interesado y que tiene una estrategia, ¿verdad?, para precisamente poder cumplir hacia adelante este indicador. Pero las normativas de MSC, aunque no hay ningún país que haya recibido un Fomilenio 3, no le impiden que se pueda recibir una tercera cooperación. ¿Hay alguna expectativa, director, y con esto cierro, de la implementación de una Comisión Internacional contra la Impunidad que pueda mejorar estos indicadores? Ese tipo de situaciones sin duda que contribuyen, ese tipo de decisiones, ¿verdad? O sea, porque lo que está diciendo pues es que está colocando usted dentro de la agenda política, ¿verdad?, una atención particular para resolver ese problema.
Vamos a leer un comentario que tenemos y con esto finalizamos por el tiempo que tenemos para usted sobre esta entrevista y lo que hemos estado conversando esta mañana. Dice, ¿qué avances hay con el Consejo Coordinador de la Educación Técnica y la Formación Profesional? Bueno, se ha instalado ese Consejo de Coordinador de la Educación Técnica y la Formación Profesional. Quizá aquí decir, ¿verdad?, que de dónde surge esta cuestión. Y es que en realidad en El Salvador nosotros tenemos un sistema, llamémosle, de educación técnica, que es liderado por el Ministerio de Educación, y un sistema de formación profesional que es liderado por el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFORP. Entonces, los niveles de coordinación han sido relativamente débiles, ¿verdad?, entre las instituciones, y prácticamente con un nivel de participación también bastante limitada del sector privado. Con la creación del Consejo de Coordinación de Educación Técnica y Formación Profesional, prácticamente hay representantes de los tres sectores. Hay 4 miembros, de los cuales uno viene del Ministerio de Educación, la ministra, ¿verdad?, o el viceministro. Por otro lado estaría el presidente o el vicepresidente del INSAFORP, y hay 2 representantes de lo que se llaman, lo que nosotros le denominamos los comités sectoriales, que están conformados por trabajadores y por empresarios y técnicos, ¿verdad?, de los diferentes sectores de la economía. Nosotros hemos contribuido a conformar 9 comités sectoriales. Ahorita prácticamente estamos iniciando el proceso para la contratación de una consultoría que es la que va a quedar como herencia, que está orientada a, llamémosle, al establecimiento de una, se le denomina, se me olvidaba, que es como un sistema nacional de competencia, ¿verdad? Sí. Pero entonces, la idea pues es que prácticamente esta normativa contribuya a que todos los procesos, tanto de educación técnica como de formación profesional, puedan ser debidamente certificados, y las entidades, por ejemplo, que imparten procesos de educación técnica y formación profesional puedan ser acreditadas. Ya para ir cerrando, director, ¿me puede actualizar, por ejemplo, el avance que tiene? Porque una de las principales obras en cuanto a infraestructura logística está la ampliación de la carretera del litoral, 24.2 kilómetros. ¿Cuál es el avance que tienen actualmente? Mire, en este momento tenemos 66, aquí tengo exactamente el 66% de avance de la obra, ¿verdad? Ahí tenemos un gráfico en pantalla que es parte del informe de rendición de cuentas que ustedes han presentado. Entonces la idea pues es que básicamente estaríamos nosotros terminando ahí por el mes de mayo esta obra. En mayo ya concluye esta obra. Ya tenemos a estas alturas casi que 19 kilómetros pavimentados, y hay 4 puentes nuevos en funcionamiento, y lo que se están haciendo pues son como las últimas adecuaciones a efecto pues de garantizar toda la seguridad vial correspondiente. ¿La inversión? La inversión en este caso son aproximadamente 67 millones de dólares aproximadamente. Aunado a eso también está, entiendo, la rehabilitación de un tramo al puesto fronterizo del Amatillo, y también diseño y construcción de un nuevo puesto fronterizo de Anguiatú. Bueno, que son parte de otras obras de infraestructura. Exactamente, yo le decía, en ese tramo del desvío de Santa Rosa de Lima al Amatillo tenemos ya un avance del 80%, incluso pues la meta que tenemos es que ese tramo va a ser terminado este año, ¿verdad? Ahí tenemos en pantalla. Complementariamente nosotros vamos a hacer una rotonda ahí alrededor del recinto fronterizo, y se va a hacer una modernización de todo el recinto. Perfecto, director. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana, y por supuesto que estaremos pendientes de los proyectos que desarrolle Fomilenio 2. Gracias, Wendy. Es un gusto estar nuevamente con usted. Perfecto. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más de República. No nos cambien.